¿Cuál es el rol de la Contraloría? ¿Cómo lo llevaban ustedes en palabras simples para la gente? Sí, en sencillo nosotros lo que tratábamos de explicar era que la Contraloría era en cierto modo el custodio de la legalidad de los actos de la administración. Ajá. Así ya todavía suena medio complejo. Que las cosas se hicieran por el camino jurídicamente correcto en la administración del Estado, y eso es las municipalidades, el gobierno y todas las instituciones autónomas que también tienen fiscalización de la Contraloría. Y eso tiene varias patitas, pues lo legal está por un lado el tema jurídico, digamos, y por otro lado el tema más bien auditor, que es como cómo se usan los recursos públicos. Y ahí hay una mezcla entre ambas cosas también, y lo revisa la Contraloría. César, mira, para poner la pelota en el suelo, revisemos el caso de la subsecretaria Paula Daza, para entender cómo interviene la Contraloría en el par de vueltas que se da cuando decide, pareciese, ¿no?, en respuesta a lo que Isquia Siche hace para la campaña de Boric, ella rápidamente, como que pareciera que el gobierno la empujó por el trampolín, ya tú tienes que apoyar acá como sea, y dice, entonces, para poder ingresar en esta campaña voy a seguir en mi posición sin goce de sueldo, y ahí saltan las alarmas y tiene que hacer una serie de cambios. ¿Cómo funciona en ese ejemplo la Contraloría? Sí. Y quiero preguntarte de paso si se mete también o hace un llamado a la ética, a la probidad de ciertos comportamientos y no solamente los mecanismos legales. Sí, yo creo que es importante que también vamos viendo cómo han pasado los últimos gobiernos y ha ido mejorando en cierto modo la jurisprudencia también. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En el último gobierno teníamos a la vocera Paula Narváez hablando sobre Guillé, los puntos de prensa, y no había un escándalo tampoco. Sí, o era muy menor en comparación a cómo ha ido avanzando el tema. Y eso es natural en las sociedades que van avanzando en sus mecanismos de probidad y transparencia. Se va corrigiendo. En el caso de la subsecretaria, ella, al ser autoridad de la administración del Estado, también se rige bajo el estatuto administrativo. El estatuto administrativo, en cierto modo, es como las normas tal como existen los contratos del Código del Trabajo, existen en el sector público, el estatuto administrativo, el estatuto de carabinero y así una serie de estatutos. A las instituciones. El estatuto administrativo, que es el que rige a las personas de la administración del Estado, incluye también a las autoridades. Ajá. El problema que hay aquí con el caso de Paula Daza es que ella evidentemente no es una funcionaria cualquiera. ¿Por qué? Porque aparte de ser autoridad, ella hoy día está a cargo de la estrategia sanitaria. Exacto. Y hay un decreto de por medio que dice que hay emergencia sanitaria aún. A pesar de que no estemos en estado de excepción, sí hay emergencia sanitaria. Y se contradice en cierto modo el hecho de tener un estado de emergencia, o sea, una emergencia sanitaria, y decir, oye, esta funcionaria se va a tomar 3 semanas. 3 semanas. Y ahí hay una diferencia entre lo que es el feriado legal y los permisos con o sin goce de sueldo. El feriado legal es un derecho. Ajá. En cambio, el permiso con o sin goce es una prerrogativa de la jefatura. O sea, un funcionario cualquiera va y pide un permiso sin goce o con goce, y si tú pedís 3 semanas, probablemente te digan que no, o te van a decir, ya, ¿quién te subroga? ¿Quién va a ver esto? Exacto. ¿Cómo dejaste? Y te van a tramitar un buen tiempo. Ajá. En general, esos permisos sin goce se hacen para los funcionarios que van a estudiar un diplomado fuera del país, o van a hacer una especialización, o necesitan pedirse un tiempo, pero no requieren que el Estado les pague. En este caso, quizás hubiese correspondido el feriado legal. Ajá. Pero hubiese sido también criticable a nivel ético. Si el tema es lo ético. Aquí yo creo que lo que Contraloría podría haber objetado era que estamos bajo un decreto de emergencia sanitaria, tenemos a la lideresa, en este caso a quien encabeza la estrategia sanitaria, pidiéndose permiso para algo que en este caso tiene que ver más bien con lo político. Con un fin político, claro. Yo creo que por ahí está quizá la crítica que le podría haber hecho la Contraloría, y que yo creo que los mismos abogados tienen que haber consultado internamente, estoy hablando de los abogados de la subsecretaría, para darse cuenta que estaban cometiendo un error. Tal cual. Pero esos errores generalmente quedan en nada, ¿no? Sí, ese es el problema, porque cuando tú tienes un acto administrativo, que es como en este caso la firma del presidente dándole permiso a Paula Daza para ausentarse 3 semanas, se genera el acto administrativo, y eso va en este caso a impugnación en este caso los parlamentarios de la oposición lo llevaron a la Contraloría, pero si no existe un acto administrativo, la Contraloría no se va a pronunciar. Va a decir, en los hechos no hay nada. Ya. Y ese es el problema. Claro. Es lo mismo que pasó con Cristian Pino y Carla Rubilar. Después reculan. Le pusieron mucho pino. Reculan, y al recular, la Contraloría no puede pronunciarse de algo que no existe. Lamentablemente. Ya, pero en ese caso, perdón, de Cristian Pino y Carla Rubilar,
el hecho de que existieran estos mensajes. No, estoy hablando del contrato inicial de $1. Ah, ya, yo pensé que estabas hablando de lo último, ya. Y en ahí hay esto una último diferencia. de esto de que Carla Rubilar habría, ¿cierto?, pedido de alguna A través de los forma grupos de trabajo de que en los WhatsApp. grupos de trabajo de WhatsApp, ¿cierto?, ayudaran a la campaña de Cristian Pino. ¿Eso en qué? Y no Ahí de no trabajo. hay un buen ejemplo de lo que tú decías al comienzo que hace la Contraloría. Lo primero es jurídico. Cuando yo te digo, lo contratan por $1. Ahí estamos revisando lo jurídico del contrato. ¿Puede o no puede contratar por $1 a una persona, que además es su pareja, en un cargo de dependencia? Y ahí es donde lo jurídico se mete. Ahora lo otro es jurídico, pero también auditor. En este caso se fiscaliza el buen uso de los recursos públicos. Se está viendo, hay recursos públicos involucrados y los recursos públicos hablamos de horas de trabajo, de espacios de trabajo, El teléfono, los aparatos de vehículo, lo que comunicación, sea. el internet, Equipo todo. humano a cargo de. Claro, Y ahora además de eso, el hecho de que sea la jefa, digamos, que te esté instruyendo a hacer una acción que esté fuera de norma, digamos, es súper difícil impugnarle esa acción. Es tu jefa, finalmente. Perfecto. Próximamente en Decoders, ambos. en el caso de la subsecretaria Daza, claro, tiene toda esta implicancia que tiene que ver con lo administrativo, con lo ético, con lo jurídico, pero también se mezclan otras cosas. O sea, ella es la mujer que ha estado al frente de la pandemia desde que comenzó, una de las figuras también mejores evaluadas dentro del Ministerio de Salud y del gobierno. Recordemos que es una figura que generó mucha empatía. De hecho, ella cuando decide tomarse estas Harta 3 blusa. semanas sin... Sí, por harta blusa. Sí. A su estilo maestro. Esperando nuestra Paula Daza. Mira, nuestra Paula Daza. Claro, pero finalmente estamos hablando de una figura que tiene un posicionamiento que se ha hecho también querida por Reina la gente Huachaca. de cierta manera, ¿cierto? Y acá también hubo presiones por parte de su mismo sector político. De hecho, Iván Moreira fue uno de los primeros en decir que por favor renunciara para que esto no fuera ocupado como estrategia política de la oposición. Entonces se mezclan hartas cosas. Pero te quiero hacer otra pregunta, César, porque tú, siendo el Community Manager de Contraloría, ¿cierto? Yo te veía mucho en Twitter estas respuestas donde la gente de repente escribía como con harta, entre sarcasmo, escribiendo con harta desinformación también, otros escribiendo desde sus aprensiones, ¿cierto? Pero finalmente ahí teníamos un contralorito que contestaba con mucha suspicacia de repente, con mucha ironía, pero con datos súper concretos. Y quiero destacar como ese rol educador que tuvo la cuenta, o que sigue teniendo aún la cuenta de Contraloría, que hizo que la gente de alguna manera fuera más consciente, más informada y despertara en relación a cómo ellos también pueden ser fiscalizadores dentro de este sistema. O sea, si la gente no hace las denuncias, si la gente no hace las preguntas, no quedan en evidencia las falencias del sistema. Y también la comunidad virtual, en este caso, tuvo un rol súper preponderante para que Contraloría como que tomara esta fuerza y se hiciera a la vez mucho más amigable con la persona que estaba del otro lado y no verla como una institución así tan técnica como es, pero acercar ese tecnicismo al día a día, a lo cotidiano, y a informar y educar a la gente. ¿Sientes que de esa manera tu experiencia te llevó como a querer llevar esta candidatura y postularte como diputado por el Distrito 8, conociendo la problemática desde adentro y estando tan en el día a día con la gente? ¿Sí eso es? Sí. Piensa que cuando yo llego a la Contraloría en el año 2018, el índice de denuncias que teníamos el año anterior al ingreso era de cerca de 7.000 denuncias anuales. Yo salgo en marzo de este año y teníamos cerca de 41.000 o 43.000, algo así. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque significa que la gente está mucho más empoderada. Usted está animando a denunciar más. Y que denuncia mucho más, pero el problema es que sobresaturas también la Contraloría y el presupuesto no es autónomo, es decir, depende del gobierno de turno si es que le da más o menos presupuesto, y el presupuesto se ha mantenido parejo durante los últimos, yo me atrevería a decir, 10 años. Wow. Pero perdóname, de todas esas, dijiste 41.000, ¿no? De esas, ¿cuántas son realmente que se pueden aplicar? Porque me imagino que debe haber un montón de cosas, de denuncias que son no al lugar, así como, Sí. sabes que acá esto no tiene ningún sentido, eso es lo que quiero decir, como también como lo mismo que le pasa al Consejo Nacional de Televisión. Sí. En general el porcentaje era parecido al anterior, digamos. Siempre hay un porcentaje de denuncias que no aplican. Por ejemplo, cuando denuncian a un diputado, un senador, la respuesta tipo. No, nosotros como Contraloría no fiscalizamos a la Cámara de Diputados, a los senadores, o al Poder Judicial también llegaban denuncias. Pero en general las denuncias sí tenían una lógica. A veces inclusive era solamente que el municipio, por ejemplo, diera una respuesta a una persona. Entonces lo que hacía la persona era como casi que acusar al inspector del colegio, así como, oye, no me está respondiendo. Exacto. Y de verdad que cuando la Contraloría se metía, y esto lo hablamos muchas veces con el Contralor, era como,
el hecho de que denuncien que una municipalidad no está respondiendo es porque están confiando en la Contraloría. Claro. Sí. Y la Contraloría, al hacer el acto de indicarle al municipio que tiene que responder, está haciendo uso de sus facultades y está haciendo que el engranaje funcione. Claro. No deberíamos llegar a ese caso, porque debieran ser que los municipios funcionen autónomamente, de hecho son organismos autónomos, y que le den respuesta a la... O sea, para eso existen, para dar soluciones a la Maipú gente. les dio harto trabajo, me acuerdo, en su momento. Les dio harta pega. Qué raro, ¿por qué? Con Katy Barriga, hay que decirlo. les dio harta Sí, pega. la cosa por su nombre. Oye, por ejemplo, a ver, una de las cosas que se agradece a la Contraloría, más bien dicho, debe ser así, es su independencia como estamento. O sea, necesita estar, no sé si decir arriba de las demás instituciones que amerita regular, pero necesita tener un grado de independencia tal para que la objetividad de sus intervenciones den respuesta a la ciudadanía o para quien plantee una denuncia. ¿Quién controla a la Contraloría? O sea, hoy día cuando la gente no confía en las instituciones y nos damos cuenta de chuta, parece que Carabineros debería tener carabineros de los carabineros, ¿cómo se mantiene esa limpieza, esa prueba de la blancura de Contraloría? Y si es que debiera haber un estamento que quizás también buscase regular o revisar, digamos, para que lleguen a buen puerto todas las denuncias que se hagan a través de esta. Sí, es buena pregunta porque siempre lo hacían, es como ¿quién controla al controlador? Claro. En cierto modo, quien fiscaliza la Contraloría tiene varias patitas. Una, el Congreso tiene la facultad de pedirle informe al Contralor, inclusive semanalmente. O sea, al Contralor siempre lo invitaban a las comisiones a exponer sobre temática y obviamente él tenía en cierto modo la obligación de ir a responder a la Cámara de Diputados. Y por otro lado, cuando estamos hablando de conceptos más jurídicos, esos pueden ser impugnados en las Cortes de Apelaciones, inclusive muchos llegan a la Corte Suprema. Perfecto. Entonces los dictámenes de la Contraloría, por ejemplo, el caso de los grietos verticales terminó yendo a la Corte Suprema. Eso también es bueno y malo porque dilata los procesos. Finalmente la Corte Suprema le dio la razón a la Contraloría, pero ya se construyeron los grietos. Claro. Ah, perdón, pero no retroactivo. O sea, cuando le dan la razón a Contraloría, no dicen, pucha, no sé si échame abajo este edificio, pero vamos a tener que hacer las cosas de otra manera. No puede seguir algo que ha sido dictaminado como mal efectuado. Es que ahí, por ejemplo, no había orden de paralización de obra. Y ese es el problema, la Contraloría no puede instruir una paralización de obra. Ah, pero pucha, bueno. debería Claro, haber más O sea, en el fondo les da la razón como como una especie de saludo a la bandera. Pero es como la ONU, Como un tema entonces. más ético de esto no se debe Es que- hacer, es que claro. pero igual lo estamos haciendo y no vamos a paralizar la Sí, construcción. el problema es que ahí también tú tenés, obviamente, distintos tipos de responsabilidades. Una es la responsabilidad administrativa que tiene el DOM, en este caso, las personas involucradas en los permisos. Pero también tenés la responsabilidad política, que es quién es el alcalde o alcaldesa de turno, que tiene que dar respuesta a por qué, por ejemplo, él no instruyó la paralización de obra, Claro. que es una facultad de él o de ella. ¿Por qué en este autorizó caso. esa...? Y en este caso tenemos al ministro que estaba a cargo de eso. O sea, tenemos al alcalde que era en ese tiempo, hoy ministro de Estado. Delgado. Entonces, Claro, sí, Rodrigo Delgado. lamentablemente, y Qué de hecho raro, hace muy poco salió una auditoría en donde se le responsabilizaba de ciertas situaciones en su momento que estaba como alcalde y les bajan el perfil. Y eso también daña la institucionalidad. Finalmente, Claro. si el gobierno, el ejecutivo, que es, Claro. digamos, el encargado, no el encargado, pero el representante de los tres órganos del Estado, le baja el perfil a una auditoría que les toca a ellos, inclusive con roles anteriores, sin ni siquiera hacerse cargo de algo de ahora. Como que sino- están pataleando por las puras. Claro, entonces le bajan el perfil. Cuando pasó lo de Carla Rubilar también le bajaron el perfil. Sí. Para eso son buenos, ¿ah? Eso es interpreta- típico de todos los políticos. Sí, pero por eso bajando son el buenos, porque perfil. para lo demás no son tan buenos. Ojo que en otros países cuando se han hecho cosas como el gueto vertical y hay paralización de obras y se le da la razón como a Contraloría, son demolidos. Claro. O Pero sea, acá no, no no es existió- como, perdóname, para que quede claro, no es como, ya se hizo, Pero no está se la hace pega nada. Pero acá completa, ¿no? ahí está completa y correcta tal Por vez, eso, pero acá no existió, como bien nos explicaba César, esta paralización de obra. Ya que entraste a Estación Ahora Central, sí, igual hay otras comunas en que sí lo hacen. Sí, por eso yo te digo que también pero depende tiene que del ver con el alcalde. proceso que vieron en este en particular, de los guetos en Estación Que Central ahí, que no por ejemplo, hubo paralizaron. una no voluntad de no haber paralización de obras. En otras municipalidades se instruye y se paraliza la obra. Como en Recoleta, ¿no? Claro, pero en Recoleta, por ejemplo, todavía ahí hay un tema con el Sí, tema de la todavía hay entrega un del edificio. Pero tú decís, ¿cómo voy a demoler un edificio gigante donde hay escasez de vivienda en la Bueno, pues lo paguen ellos. Es que Claro, que claro. Es complejo porque es un tema que está recién sucediendo en Chile y en otros países ya se solucionó. Yo creo que ahí, yo me atrevería a decir que la Corte Suprema no se atrevería a mandar a demoler un edificio, digamos, un edificio habitacional. Claro.